Bienvenidos a nuestro canal, su rincón favorito para chismear sobre el mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque vamos a hablar de uno de los actores más queridos y admirados, el mismísimo Serkan Ayolu. Sí, como lo leen, el tema de hoy es Serkan Ayolu. Y no solo vamos a hablar de su trayectoria, de sus papeles más emblemáticos ni de su innegable atractivo. No. Vamos a ir un poquito más allá. Porque, según el título de este vídeo, tenemos entre manos una explosión, una confesión inédita, y una declaración que lo cambiará todo: eres mi mundo. La cosa se puso intensa, ¿verdad? Antes de que sigamos desmenuzando este jugoso tema, quiero pedirles, como siempre, ese pequeño pero valiosísimo favor: suscríbanse al canal. Si les gusta el contenido, si disfrutan de estos chismecitos y análisis sobre las novelas turcas, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que cada suscripción nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a empezar por el principio porque seguramente hay alguien nuevo en el canal que todavía no conoce a Serkan Ayolu. Para ellos, una breve introducción: Serkan es un actor y modelo turco que nació en Alemania. Sí, aunque no lo crean, tiene ascendencia alemana. Este dato curioso a menudo sorprende, dado que su rostro y su acento, una vez que lo escuchas hablar turco, lo arraigan completamente a su herencia turca. Pero su nacimiento y crecimiento en Alemania le proporcionaron una perspectiva única, una mezcla de culturas que, sin duda, influyó en su personalidad y en su enfoque del arte. Él comenzó su carrera como modelo participando en importantes campañas publicitarias, pero fue en la actuación donde realmente encontró su pasión y, sobre todo, donde conquistó nuestros corazones. Su gran oportunidad llegó, como mencionamos antes, con la serie Özkan Deniz. Aunque participó en otros proyectos antes, y aquí vale la pena detenerse un poco, estos proyectos iniciales fueron fundamentales para pulir su talento y ganar experiencia frente a las cámaras. Pequeños roles en dramas y anuncios le enseñaron el ritmo de la industria, la importancia del trabajo en equipo y la disciplina necesaria para sobresalir. Pero fue este papel, el de Özkan Deniz, el que lo catapultó a la fama y lo convirtió en uno de los actores más solicitados de Turquía. Su carisma, su talento y, por supuesto, su innegable belleza, lo hicieron irresistible para el público. Los productores y directores vieron en él un diamante en bruto, un actor con el potencial de convertirse en una estrella. Pero, ¿qué es lo que hace a Serkan tan especial? No es solo su apariencia física, aunque admitámoslo, ayuda muchísimo. Es su capacidad para transmitir emociones, su profesionalismo y su dedicación a cada uno de sus personajes. Él no solo interpreta un papel, él se convierte en ese personaje, nos hace creer su historia y nos conecta con sus sentimientos. Esto se debe en gran parte a su preparación. Serkan no toma un papel a la ligera. Se sumerge en la psicología de su personaje, investiga su historia, analiza sus motivaciones y trabaja en su lenguaje corporal. Quiere entenderlo completamente para poder representarlo de la manera más auténtica posible. Esta dedicación se refleja en su actuación y es lo que lo distingue de otros actores. Y es aquí donde entramos en la parte más interesante, la parte de la explosión y la confesión inédita. Porque, como saben, Serkan está felizmente casado con la también talentosísima Özge Gürel. Y su historia de amor es, en sí misma, digna de una telenovela. Se conocieron en el set de la serie Kiraz Mevsimi, una comedia romántica que los catapultó a la fama internacional. ¡Ay, Kiraz Mevsimi! ¿Quién no recuerda esa serie? Una trama fresca, personajes entrañables y, sobre todo, una química explosiva entre los protagonistas. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchos países alrededor del mundo. Y es que la historia de amor entre Ayaz y Oyku, los personajes interpretados por Serkan y Özge, era tan dulce y romántica que era imposible no enamorarse de ellos. En la serie interpretaban a una pareja con una química innegable. Y como suele suceder, la química traspasó la pantalla y se convirtió en amor verdadero. Desde entonces se han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su relación es un ejemplo de amor, respeto y compañerismo. Los paparazzi los persiguen constantemente, pero ellos han sabido mantener su vida privada lejos del ojo público. Se muestran unidos, felices y enamorados en cada aparición pública, pero también se cuidan de no exponer demasiado su intimidad. Han encontrado un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal,
lo que les permite disfrutar de su relación sin la presión constante de los medios. Ahora vamos a desentrañar el misterio de esa frase tan impactante: eres mi mundo. ¿De dónde viene? ¿A quién se la dijo Serkan? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y honestamente un poco especulativas. Porque a pesar de lo llamativo del título, no hay una declaración pública reciente de Serkan diciendo exactamente esas palabras. Pero no se desanimen, mis chismosos favoritos, que aquí es donde entra nuestro trabajo de investigación y análisis. Entonces, ¿de dónde sacamos esto? Bueno, aquí entra en juego la interpretación y el análisis de sus acciones, de sus entrevistas y, sobre todo, de la manera en que se relaciona con Özge. A lo largo de los años, Serkan ha demostrado su amor y admiración por su esposa de innumerables maneras. Sus miradas, sus gestos, sus palabras, todo indica que Özge es, en efecto, su mundo. En entrevistas ha hablado de ella con un brillo en los ojos, destacando su inteligencia, su talento, su sentido del humor y su gran corazón. Siempre se refiere a ella como su mejor amiga, su confidente y su mayor apoyo. Quizás no haya dicho explícitamente «eres mi mundo» en una entrevista reciente, pero sus acciones hablan más fuerte que las palabras. En cada aparición pública, en cada foto en redes sociales, se puede ver la conexión profunda que existe entre ellos. Se apoyan mutuamente en sus carreras, se ríen juntos, comparten momentos especiales, son el uno para el otro. No hay poses forzadas ni sonrisas fingidas. Su amor es genuino y se transmite a través de la pantalla. Se les ve relajados, felices y cómodos el uno con el otro, lo que demuestra que su relación se basa en la confianza y el respeto mutuo. Y es que, mis queridos amigos, el amor no siempre necesita grandes declaraciones. A veces los pequeños gestos, las miradas cómplices y el apoyo incondicional dicen mucho más que 1000 palabras. Y Serkan y Özge son maestros en esto. Ellos han construido una relación sólida basada en el amor, el respeto y la admiración mutua. No se dejan llevar por las presiones de la fama y se centran en lo que realmente importa, su felicidad y su amor. Ahora, volviendo al tema de la explosión, creo que la verdadera explosión aquí es el impacto que tiene Serkan Ayolu en nuestras vidas. Su talento, su carisma y su historia de amor nos inspiran y nos hacen creer en el poder del amor verdadero. Él es un ejemplo de que se puede ser exitoso, famoso y al mismo tiempo, mantener los pies en la tierra y valorar lo que realmente importa, el amor, la familia y la amistad. Su humildad es una de sus características más admirables. A pesar de su fama, siempre se muestra cercano y accesible a sus fans. Se toma el tiempo para responder a sus mensajes en las redes sociales, para firmar autógrafos y para tomarse fotos con ellos. Sabe que su éxito se debe en gran parte al apoyo de sus seguidores y se siente agradecido por ello. Y hablando de impacto, quiero mencionar algunos de sus papeles más icónicos. No podemos olvidar su interpretación en Kiraz Mevsimi, donde lo conocimos y nos enamoramos de su personaje, Ayaz. Su Ayaz era encantador, divertido, romántico y un poco arrogante, pero en el fondo tenía un gran corazón. Serkan supo darle vida a este personaje y lo convirtió en uno de los más queridos de la televisión turca. También es importante destacar su trabajo en Boru, una serie de acción en la que demostró su versatilidad como actor. En Boru, Serkan interpretó a un soldado de las fuerzas especiales turcas. Un papel completamente diferente a los que había interpretado antes, pero que demostró su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes. Y por supuesto su participación en Alka, una serie de suspenso que nos mantuvo al borde de nuestros asientos. Alka fue un thriller psicológico lleno de giros inesperados y personajes complejos. Serkan interpretó a un policía atormentado por su pasado, que se ve envuelto en una conspiración que pone en peligro su vida. En cada uno de estos proyectos, Serkan demostró su talento y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Él no se encasilla en un solo tipo de personaje, sino que busca constantemente nuevos desafíos y oportunidades para crecer como actor. Y eso es algo que admiramos muchísimo de él. No le teme a los retos y siempre está dispuesto a probar cosas nuevas. Esta actitud le ha permitido expandir su horizonte como actor y consolidarse como uno de los más respetados de la industria. Pero más allá de su talento como actor, Serkan también es un hombre comprometido con causas sociales. Él ha participado en varias campañas de concientización y ha utilizado su plataforma para apoyar a organizaciones benéficas. Esto demuestra que además de ser un gran actor, también es una gran persona. Ha apoyado campañas contra el maltrato animal,
a favor de la educación de los niños y para la protección del medio ambiente. Siempre está dispuesto a utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y es que, mis queridos amigos, eso es lo que realmente importa al final del día. No solo el éxito profesional, sino también la calidad humana. Y Serkan Ayolu es un ejemplo de que se puede tener ambas cosas. Él es un hombre talentoso, carismático, comprometido y sobre todo, un hombre enamorado. Su vida es un ejemplo de que se puede ser feliz y exitoso sin perder de vista los valores que realmente importan. Así que si bien no tenemos una confesión explosiva con esas palabras exactas, eres mi mundo, creo que hemos demostrado que a través de sus acciones, Serkan le ha dicho eso a Özge una y otra vez. Su amor es evidente, su conexión es innegable y su felicidad es contagiosa. Y eso es lo que realmente importa. Verlos juntos nos da esperanza y nos recuerda que el amor verdadero existe. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Serkan Ayolu y su historia de amor con Özge Gürel. Recuerden que el amor no siempre necesita grandes declaraciones, sino pequeños gestos que demuestren el cariño y el respeto que sentimos por la otra persona. La verdadera prueba del amor está en el día a día, en los detalles, en el apoyo incondicional y en la alegría de compartir la vida con la persona que amamos. En resumen, hemos explorado la trayectoria de Serkan Ayolu, desde sus inicios como modelo hasta convertirse en uno de los actores más queridos de Turquía. Hemos analizado su relación con Özge Gürel, destacando su amor, respeto y compañerismo. Y hemos concluido que aunque no haya una confesión explícita, sus acciones demuestran que Özge es, sin duda, su mundo. Un mundo lleno de amor, alegría y complicidad. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que les haya gustado este chismecito y que les haya dejado con una sonrisa en el rostro. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas y para chismear un poco sobre la vida de nuestros actores favoritos. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre Serkan Ayolu y Özge Gürel. ¿Les gusta su relación? ¿Cuál es su personaje favorito de Serkan? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las telenovelas turcas. Queremos saber su opinión. Nos encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre nuestros análisis. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y sobre todo, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo chismecito turco. Hasta la próxima. No se pierdan nuestro próximo vídeo, donde hablaremos de otro galán turco que nos roba el sueño. Prepárense para más chismes, análisis y risas. Adiós, mis chismosos favoritos.